Yo sé que hay luchas permanentes en el mundo y que tienen que ver con la política, o que tienen que ver con la economía, o que tienen que ver con los límites, y entonces uno avanza, el otro retrocede, hay luchas, hay intereses que se mueven. Yo no puedo dejar de pensar que la industria bélica, que es una de las tres principales industrias del mundo, siempre tuvimos en cuenta esto, la fabricación de armas, el asunto de la farmacopea y las drogas, ¿no? Como tres negocios monumentales. Entonces yo puedo seguir pensando que los intereses de las fábricas de armas arman una guerra como la de Rusia con Ucrania, por ejemplo, y no solo arman, sino que utilizando una palabra que se le parece, fogonean, porque si no se les oxidan los tanques y las armas, se les moja la pólvora, se les pudre todo y hay que seguir laburando, hay que seguir haciendo guita y entonces siempre hay focos en el mundo que están más allá de aquellas justificaciones que los medios de comunicación nos cuentan. Siempre está más allá, siempre está presente esto de los intereses. Ahora bien, una cosa que yo no puedo entender es que sigan habiendo guerras religiosas, pero como si estuviésemos en la Edad Media. ¿Qué nos pasó o qué no nos pasó? Que han pasado siglos y seguimos con guerras religiosas. Esta no me cabe en la cabeza y por lo tanto me voy a ir a San Juan. No, me voy a ir a San Juan porque allí está Melissa Trad Malmod, que seguro alguna imagen, alguna visión tiene, no sé si para explicar esto, pero por lo menos para meternos en tema. Melissa, ¿estás por ahí? Hola, Quique, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, no sé si todo bien. Mirá cómo arranqué. Sí, la verdad que ahora que lo decís, quizá para las próximas columnas podemos traer algún tema más feliz. Bueno, no. Pero también, bueno, no le saquemos el culo a la jeringa, dijo un paciente. Así que vamos con esto, vamos con lo que está pasando entre Israel y el pueblo palestino. Sí. Bueno, obviamente que sabemos que este es un conflicto que lleva muchísimas décadas, lo hemos charlado en algún momento el año pasado y ya podemos hacer algún tipo de raconto de algunos hechos, pero concretamente lo que está pasando ahora es que en las últimas semanas hubo un par de ataques de parte de palestinos a ciudadanos israelíes. Ajá. En esos ataques, que fueron más o menos 4, bueno, varían un poco de acuerdo a las noticias, hubo alrededor de 14 muertos israelíes, fueron ataques puntuales. Ajá. ¿Qué pasó con esto? Bueno, Israel respondió no solo matando a la mayoría de los atacantes, así directamente, ¿no? Nunca hablemos de juicio, de llevar a la justicia, nada. Directamente los israelíes tienen como derecho a disparar, según sus propias reglas. Sí, claro. Disparar a muerte incluso. Sí. Pero además de esto, lo que empezaron a hacer fue una especie de castigo colectivo. Dijeron, o sea, están atacando a nuestros ciudadanos. Bueno, empezaron a hacer redadas en distintas ciudades de Palestina, donde se llevaron muchísimos presos. Cuando digo presos, estamos hablando de que solamente en marzo Israel detuvo por lo menos a 539 palestinos, entre ellos 62 niños, ¿no? Cuando digo niños es para que empecemos a pensar o un poco a criticar este argumento de que Israel no es este Estado benevolente, que solamente quiere traer justicia y paz a su propia población. Bueno, imagínense que encierran niños y que muchos de estos arrestos son hechos sin cargo ni juicio, o sea, son detenciones que ellos hacen, que se llaman como detenciones administrativas, donde las personas pueden estar ahí entre, no sé, 6 meses, 1 año, 2 años, y ni ellos ni sus abogados saben de qué se los acusa. Ahora, ¿por qué llaman represalia a algo que me parece que empezaron ellos? Digamos, huevo y gallina, ¿no? ¿Quién fue el primer invasor? ¿Fue Israel sobre Palestina o no? Bueno, eso me parece que es el punto principal, porque una cosa es mirar los hechos que han estado sucediendo ahora, así concretamente, ¿no? Esta narración, si querés, de los hitos que yo te venía diciendo. Bueno, hubo ataques,
después hubo redadas, y no quiero dejar de lado que lo más importante que vimos después de este castigo colectivo donde fueron deteniendo a todas estas personas, es que hubo un momento muy concreto donde las fuerzas israelíes ingresaron en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, que es una de las mezquitas más sagradas para el pueblo musulmán, y además en un momento sagrado, porque justo ocurrió que se juntaron el Ramadán de los musulmanes con la Pascua judía, con la Pascua cristiana. Todo eso sucedió, entonces imagínate, había muchísima gente obviamente orando en la mezquita, en una de las mezquitas más importantes para ellos. Las fuerzas israelíes entraron rompiendo todo, tirando balas de goma, etcétera, ¿no? Hubo muchísimos detenidos ahí. Eso después generó también que Gaza lanzara algún cohete a Israel, y después Israel también respondiera a Gaza. Bueno, ahora, históricamente, Melissa, ¿cuándo arranca esto? Arranca con la creación del Estado judío. Claro. Obviamente que siempre uno se puede ir más atrás, pero me parece que lo más interesante y un poco lo que vos traes a la mesa es definitivamente lo que hay que discutir. ¿Por qué? Porque claro, si uno ve solamente los hechos que yo les estuve narrando al principio, diría, bueno, claro, uno atacó, el otro devuelve, ¿no? Las reglas del juego. Y la verdad que no es tan así, porque cuando hablamos de estos hechos, no podemos hablar de esto sin hablar de la ocupación israelí de territorios palestinos. Claro. Y no solamente de la ocupación, no solamente de la ocupación, porque como vos bien decís, podríamos plantear que, por ejemplo, a principios del siglo pasado, ¿no? Los árabes habitaban esa tierra que hoy es Palestina, empezó a haber una inmigración importante de judíos, sobre todo en los años 20 del siglo pasado, y lo que pasa después, y esto haciendo una super simplificación de la historia, ¿no? Y contándola así a grandes rasgos, pero lo que pasa que todos conocemos es que, claro, viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el horror del Holocausto. Entonces, el mundo, o más bien las potencias, que son las que deciden lo que sucede en el mundo, dicen en ese momento, bueno, esta gente ha sufrido un montón, y eso es cierto, tenemos que darles un lugar, ¿no? Ellos necesitan su propio Estado. Y ahí te voy a contar un dato curioso porque me parece re interesante. Hay un momento de la historia, antes de que se cree el Estado de Israel, bastante antes, cuando ya la población judía tenía todo nace el sionismo, que es esta ideología colonialista en la que dicen, bueno, queremos crear un Estado judío. Theodor Herzl, que es uno de los, que inicia, o uno de los principales nombres de esta corriente sionista, cuando discuten dónde se va a crear ese futuro Estado de Israel, porque todavía no existía, por supuesto que uno de los lugares era donde hoy se emplaza el Estado de Israel, pero otra de las opciones que se barajó en algún momento, y esto está en los documentos históricos, fue, ¿sabes qué? Argentina. Mira. Imagínate, por un momento imaginemos que todo ese bolonqui se hubiese venido para acá, ¿no? Como una cuestión anecdótica, pero viste como la Argentina a veces aparece en esos lugares medio al azar de la historia de la historia mundial. Claro que con la cantidad de territorio que tenemos nosotros, no sé si hubiese sido conflictivo. La verdad es que no lo sé. Claro. Lo importante es entender que de cualquier manera, en ambos territorios, y no sucedió acá, había población, ¿no? Había una población con su cultura, con sus costumbres, con sus hogares. Y lo que pasó, obviamente, fue que en ese momento, donde hoy está emplazado el Estado de Israel y donde está Palestina, había un protectorado que estaba en manos de Gran Bretaña. La ONU dice, bueno, sí, deberíamos partir este territorio en dos, cuestión que lo que termina pasando es que un día antes de que se venza, digamos, este protectorado del gobierno británico sobre esa zona, estaba como de alguna manera regenteando la situación, lo que hacen los israelíes es unilateralmente declarar su independencia. En los años 40. Y ahí lo que sucede es que obviamente arrancó una guerra, ¿no? Muy esperado, porque era el desenlace lógico de esa situación. Y lo que ha pasado desde ahí hasta hoy han sido múltiples guerras en las cuales Israel ha ido tomando mucho más territorio. Y si nosotros, esto va más allá de las opiniones, porque las Naciones Unidas tienen una serie de resoluciones con respecto a este conflicto que reconocen
el derecho al Estado de Israel a vivir en paz, o sea, reconocen la existencia del Estado de Israel, pero le reconocen los primeros límites de cuando se declaró la independencia. Todo el territorio que Israel fue tiempo después tomando a través de conquistas en guerras, las Naciones Unidas no las reconocen como parte de Israel. Esto es alturas del Golán, Franja de Gaza y algún otro sitio. Hay muchos sitios porque lo que pasa también es que lo difícil de explicar este conflicto, y por ahí la gente que nos está escuchando puede agarrar un mapa, o sea, googlear para verlo gráficamente, ¿no? Que por ahí es lo que se nos dificulta en la radio, mostrar un mapa quizás. Claro. Pero vos sabés que lo más loco de esto es que el mapa no está tan fácilmente dividido. Primero que nada, uno debería decir que en teoría hay como 3 territorios, o sea, ni siquiera lo que consideramos Palestina es un solo territorio. Claro. Es como si estuviese dividido, tenemos la Franja de Gaza, después en el medio Israel y después todo lo que es Cisjordania. Pero aún así, y acá si querés, les cuento un poquito porque yo estuve viajando por toda esa zona hace un par de años, y vos sabés que, a ver, lo que yo te he venido contando recién es lo que uno estudia, ¿no? Lo que uno lee, lo que uno dice, bueno, los hechos fueron así, así. Pero a mí me impactó muchísimo ir. ¿Por qué? Porque, claro, uno dice, ay, bueno, hubo guerras, Israel tomó más territorio, se quedó con esto, el mundo le dice, o la comunidad internacional le dice que eso no le pertenece, a Israel no le importa, porque obviamente tiene el apoyo de las potencias, entre ellas Estados Unidos, que le dona un monto importantísimo de dinero. Claro, pero cuando uno está ahí, ve las otras caras de la ocupación. Porque lo que a nosotros nos llega acá siempre son las imágenes de la guerra, los bombardeos, los momentos como el de ahora, ¿no? En el que se están elevando las tensiones de alguna manera. Claro. Pero lo que no vemos en la tele todo el tiempo es el grado de penetración de la ocupación, ¿no? Hace muy poco que varias organizaciones de derechos humanos, después de investigar un montón de crímenes de parte del Estado de Israel, han determinado que Israel es un apartheid. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de apartheid? Que hay ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase. Sin duda. Y hay algo que me parece que es el primer error, que es creer que los territorios que nosotros vemos en el mapa que dicen Palestina y los territorios que dicen Israel son territorios separados y que en cada uno, gobierna su propio gobierno, ¿no? Y cada uno hace lo suyo. La verdad es que no es así, porque cuando uno llega ahí, primero que para entrar a Palestina, vos como ciudadano de cualquier parte del mundo, tenés que pedirle permiso a Israel. O sea, entras a Palestina solo si Israel te da permiso. Está en su frontera. Pero además, controlan muchísimos aspectos de la vida de los palestinos. Los palestinos no se pueden, por ejemplo, mover libremente entre sus ciudades de una a otra, porque en el medio tienen lo que ellos le llaman como checkpoints, que serían, no sé, una especie de aduana israelí, si querés, o puestitos de control israelíes, donde son escrutinados, obviamente. Hay un montón de situaciones en términos de desigualdad. Podemos hablar del COVID, por ejemplo, cuando Israel desarrollaba vacunas y solo al principio vacunaba a su población, cuando por las convenciones de Ginebra deberían, como fuerza ocupante, haber también vacunado a la población palestina. Bueno, así miles de ejemplos. Y no solo eso, sino que una de las últimas estrategias de la ocupación israelí son los asentamientos ilegales. Así, en criollo, ¿qué son los asentamientos ilegales? Siguen colonizando, digo. Exactamente, pero vos sabés que de una manera tan cínica, que es que no solamente se han apropiado de muchísimo territorio que la comunidad internacional reconoce que es palestino, sino que además lo que hacen es, en los territorios que en teoría vos hoy en el mapa ves que dicen Palestina, lo que los tipos hacen es empezar a crear barrios, o sea, se meten en este territorio y empiezan a crear barrios de altísima seguridad. Y cuando te digo barrios, te digo miles de barrios, no te estoy diciendo un barrio, ¿no? Y entonces lo que van haciendo es de a poco comerse todo el mapa de Palestina. Eso es. Porque entonces, claro, esos asentamientos van creando población judía, ¿no es cierto? Para ellos en algún momento decir, bueno, esto ya también es parte de Israel. Y mira la cantidad de población judía que hay en estos espacios. Melissa, a ver, este tema tratado como lo estamos tratando o como lo estás enfocando, hace unos años
bueno, yo fui acusado de antisemita por analizar solamente, no por opinar, por analizar el comportamiento de Israel respecto de los palestinos. ¿Esto aflojó con el tiempo o esto que estamos haciendo es antisemitismo? Mira, no aflojó para nada, y te quiero decir que no me sorprende que te hayan dicho eso, porque con un conflicto de esta escala, la batalla también es cultural. Claro. Y si hay algo que saben hacer muy bien los israelíes, es emprender esa batalla cultural. Y lo que pasa, claro, es que de repente hacen algo que para mí es bastante triste, teniendo en cuenta su historia, que es tomar un episodio que ellos vivieron, que fue horrible, que fue condenable desde todo punto de vista, ¿no? Claro. Como fue el Holocausto, para de repente decir que cualquiera que hable en contra de lo que ellos hacen como Estado, incluso hoy, es antisemita, ¿no? Que es una cuestión antijudíos. Leí en algún momento que incluso estos ataques de los que yo te contaba al principio, que son reales, hay ataques que han habido de palestinos hacia israelíes en los últimos meses, que forman parte de este contexto de la ocupación. O sea, recordemos, vos tenés una fuerza que dirige todos los aspectos de tu vida, que no te trata como un ciudadano, y hay gente que tristemente recurre a a la violencia, pero en el contexto del apartheid y de la ocupación, no es justificar que eso suceda, pero sí es entender que eso es parte de un contexto más amplio. Claro, pero también tenemos que observar que nos pasa con Israel-Palestina lo mismo que nos pasa con Ucrania-Rusia. De Rusia no tenemos ninguna noticia. Todas las noticias provienen de Estados Unidos, de la CIA y de la OTAN. En el caso de Israel y Palestina, no tenemos ninguna noticia desde el lado palestino. Sí, de hecho te voy a decir una cosa, una de las principales cositas que estuvieron saliendo estos días, es decir, bueno, mirá cómo cuando se trata del conflicto Ucrania-Rusia, todo Occidente, Estados Unidos y demás dicen, bueno, mirá la resistencia del pueblo ucraniano, mirá cómo los ucranianos arman molotov y se defienden contra la ocupación rusa, y sin embargo, cuando hablamos de Israel y Palestina, las mismas potencias que hace días nomás decían eso del pueblo ucraniano, ahora están diciendo, no, bueno, esto es un conflicto, ¿viste? Es un conflicto entre dos partes, sí, me queda claro. A que cese la violencia. Me queda re claro. Sí, claro, en Israel y Palestina no hay, parece, un pueblo ocupado y un pueblo que resiste. Sin embargo, en esto que decías vos, me parece que sí hay que hacer un paréntesis para decir y para recomendarle a la gente que nos escucha también que hoy en día en las redes sociales hay muchos palestinos y agrupaciones de palestinos que han empezado también a tomar un poco la batuta en esto de la comunicación. Entonces, quizá, claro, no vas a encontrar, obviamente, información del lado palestino en un medio como Infobae, si querés, o en algunos medios argentinos, obviamente, más bien todo lo contrario. Pero en redes sociales sí hay algunas agrupaciones y algunos palestinos, y recomiendo también seguir el medio de Al Jazeera. Lo que pasa es que generalmente lo más cercano son publicaciones en inglés. Claro. Ese es el único problema que por ahí nos cuesta un poco. Bueno, paso el chivo, Quique. Yo en mis redes también subo muchísimas cosas sobre Palestina e Israel. Trato de bajar todo ese contenido un poco al español. ¿Y cómo entro ahí? Bueno, me pueden buscar en Instagram, en Facebook, estoy como Melissa Trad, que es Trad. Ahí me encuentran, bueno, yo subo muchos videos justamente porque creo que es una parte que falta, ¿no? La cuestión de hablar en español de todos estos conflictos. Y volviendo a lo que vos decías al principio, es una cosa muy común que los israelíes acusen de antisemita a personas que son antisionistas. Es muy distinto. El sionismo es la idea de querer crear un Estado que sea puramente judío en un lugar donde ya existía gente, es querer colonizar todo ese territorio de parte de judíos que, digamos todo, eran europeos. Por eso hablamos de colonialismo también, ¿no? De judíos europeos que dijeron, en este lugar donde viven árabes, este va a ser nuestro lugar. Melissa Trad, dale. No, quería agradecerte y quería repetir esto de Melissa Trad para que te busquen y para que puedan de alguna manera escuchar otra campanita, mirar otra cuestión, otro video distinto. Te mando un beso grandote y te agradezco mucho este ratito esclarecedor.
Bueno, muchas gracias a vos, Quique, y ojalá que más medios trataran estos temas desde una arista más, como le hemos planteado un poco, ¿no? Pensando en el contexto más amplio de ocupación de Israel a Palestina, que hoy en día no quedan dudas que es una apartheid. Muchas gracias, Quique. Beso grande. Un abrazo. Bueno, la escuchaste a Melissa Trad Malmod. Buscala como Melissa Trad. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.